El momento todavía arde en mi pecho como ácido. Me senté solo en el asiento trasero del SUV de lujo de mi hijo, encajonado junto a su Golden Retriever babeante, mientras los ecos de copas de vino tintineantes y la risa se deslizaban a través de las ventanas agrietadas del restaurante de 5 estrellas a pocos pasos de distancia. Mi estómago gruñó mientras desenvolvía la bolsa de papel grasienta que me habían entregado, comida rápida, fría y vergonzosa, mientras cenaban con caviar y filete mignon. Los vi a través de la ventana, el brillante collar de Elizabeth captando la luz de la lámpara de araña, Martín brindando con las mismas manos que solía sostener cuando estaba enfermo de fiebre cuando era niño. Ni siquiera miraron hacia el coche. Ni siquiera miraron para ver si estaba bien. Yo no estaba. Estaba humillado, con el corazón roto, y me había decidido. Lo que hice después no solo cambiaría mi vida, sino que desentrañaría secretos que nunca quisieron que encontrara. Pero, ¿cómo llegué aquí, reducido a una sombra en la vida de mi propio hijo, tratado peor que su perro? Déjame llevarte de vuelta. Comenzó 3 años antes, justo después de enterrar a mi marido de 51 años. El dolor solo había comenzado a asentarse en mis huesos cuando Martín y Elizabeth comenzaron a sugerir que redujera el tamaño. Al principio, vino suavemente, en tonos suaves, con esos falsos ojos simpáticos. «Mamá, la casa es demasiado grande para ti ahora», dijo Martín un domingo por la tarde, mientras bebía café en mi cocina, la misma cocina que solía correr descalzo con gelatina en los dedos. Simplemente no es seguro, ¿sabes? Escaleras, estufas de gas, no eres tan joven como solías ser. ¿Por qué de repente tenía tanta prisa por sacarme de mi propia casa? No quería creerlo, pero las señales ya estaban allí. Elizabeth siempre fue calculadora, pero ahora su sonrisa se sentía más fría. Solo creemos que una comunidad de jubilados sería mejor, intervino. Tendrías amigos de tu edad, actividades, y podríamos venir de visita cuando quisiéramos. Me di cuenta de cómo dijo que podía, no lo haría. No respondí. Acabo de tomar un sorbo de mi té, preguntándome cuánto tiempo habían estado planeando esto. ¿Qué había realmente detrás de su oferta? Un mes después, me rendí. Me dije a mí mismo que era lo mejor, que tal vez me estaba aferrando demasiado a los recuerdos. Me mudé a un pequeño apartamento para personas mayores cerca de su casa, y durante un tiempo, las cosas parecían estar bien. A veces venían con comida para llevar, Elizabeth siempre actuando como si fuera un gran favor. Luego las visitas se ralentizaron. Los cumpleaños pasaron sin pastel. Vacaciones con textos de una frase. Me dije a mí mismo que estaban ocupados, pero incluso las personas ocupadas hacen tiempo para aquellos que aman, ¿verdad? ¿Por qué se sentía como si me hubieran archivado y olvidado? Luego llegó el día del cumpleaños de Elizabeth. Me invitaron a cenar, mi corazón se asoló. Finalmente, una señal de que tal vez recordaban quién era yo. Martín dijo que esté listo a las 5:30. Me puse el vestido azul favorito de mi difunto marido, me arreglé el pelo como a él le gustaba. Me sentí como una mujer de nuevo, no solo una madre o una abuela. Pero cuando se detuvieron, todo se fue a un lado. ¿Qué quería decir Elizabeth cuando dijo, «Oh, ¿no esperábamos que entraras?» Martín sonrió torpemente, me entregó una bolsa para llevar y dijo, «Te trajimos la cena. Es solo, ya sabes, este lugar tiene un código de vestimenta y todo, y no queríamos arriesgarnos a ninguna vergüenza». Antes de que pudiera decir una palabra, el perro saltó al asiento del pasajero y ladró. «No te importa esperar en el coche, ¿verdad, mamá? No tardaremos mucho». Me quedé congelado. No hablé. Acabo de tomar la bolsa. ¿Qué habrías hecho si tu hijo te tratara como una carga? Mientras me sentaba en ese coche, viéndolos reír detrás del cristal, algo dentro de mí se rompió. No de una manera violenta, no, esto era algo más frío, más peligroso. Una resolución. Estaba harto de rogar que me vieran. Había terminado de esperar. Y en la tranquilidad de ese oscuro estacionamiento, hice un voto silencioso,
les mostraría a quien habían subestimado. Pensaron que solo era una anciana triste con un corazón débil y una voz más débil. Pero olvidaron quién era antes de las arrugas, antes de los trajes funerarios, antes de que renunciara a todo para criar a mi hijo. Pero, ¿qué podría hacer realmente una anciana para enseñarle a su hijo una lección que se hiciera eco durante generaciones? La mañana después del incidente del restaurante, me desperté con un fuego en el pecho que no había sentido en años. No la ira. No del todo. Era algo más profundo, más peligroso. Propósito. Esa misma certeza eléctrica que sentí cuando me enfrenté a mis padres y me casé con James en contra de sus deseos. El mismo acero en el que me apoyé cuando lo amamanté durante su cáncer hasta el amargo final. Pensaron que la edad había aburrido mi ventaja. Estaban equivocados. Me paré en mi pequeño apartamento para personas mayores, demasiado ordenado, demasiado tranquilo, demasiado vacío, y miré la foto de Martín como un niño pequeño en la cómoda. Sus mejillas eran redondas entonces, siempre cubiertas de suciedad, siempre sonriéndome como si fuera el mundo entero. ¿Cómo llegamos aquí? Cuando me volví tan desechable para él. ¿Y si le recordara quién construyó su mundo ladrillo por ladrillo? Empecé pequeño. Todos los domingos después de la iglesia, solía hornear. Mi pastel de limón era el tipo de cosa por la que los vecinos se peleaban durante las vacaciones. No había hecho uno desde que James falleció. Pero ese día, me até el delantal, con las manos temblando ligeramente, y empecé de nuevo. Harina, mantequilla, huevos, azúcar, vanilla. Solo el aroma llenó la habitación con recuerdos de risas y vacaciones cuando el amor no estaba racionado. Pero no estaba horneando para Martín. No. Estaba horneando para la señora Dalrymple al final del pasillo. Tenía 91 años y todavía jugaba al póker mejor que la mayoría de los hombres. Llamé a su puerta y le ofrecí una rebanada, y así es como comenzó. Yo, reconectándome con personas que realmente me vieron. ¿Por qué alguna vez pensé que necesitaba que se sintieran vivos? En la tercera semana, estaba enseñando a 4 mujeres a hornear. Una de ellas, Lorraine, había sido asistente legal durante décadas y todavía tenía una mente afilada como el vidrio. «Tienes algo especial, Marlene», dijo ella. «Tienes algo que esos 2 mocosos desagradecidos ni siquiera entienden». Sonreí, pero por dentro, quería llorar. No porque estuviera equivocada, sino porque tenía demasiada razón. Les había dado todo: mi juventud, mi salud, mi tiempo, mis sueños. Y ahora, no era más que un calentador de asientos para su maldito perro. Pero, ¿y si me convirtiera en algo más? ¿Algo imposible de ignorar? Esa misma noche, saqué mis viejos diarios. Tenía cajas de ellos, historias que había escrito en silencio después de que todos los demás se hubieran ido a dormir, historias que nunca habían visto la luz del día. Pasé horas hojeando páginas, recordando a la mujer que solía ser antes de que la maternidad me tragara entera. Había una historia en particular: El jardín no olvida, un relato ficticio de una madre que sus hijos no le faltaron el respeto hasta que su ausencia les enseñó una lección que nunca olvidarían. Laurel Learlow. Estaba demasiado cerca. Demasiado real. Pero, ¿y si mi verdad tuviera poder? ¿Y si hiciera que el mundo lo viera? Lorraine me presentó a su sobrina, Emily, una joven que dirijo una pequeña editorial independiente en línea. Mándame algo, había dicho Emily encogiéndose de hombros. Nos encanta el trabajo crudo y emocional. Especialmente historias que se pegan a los desagradecidos. Me reí entonces, sin estar seguro de si estaba realmente listo. Pero tarde esa noche, escribí The Garden Doente Forget en mi viejo portátil y hice clic en enviar. Una semana después, Emily me llamó sin aliento. «Queremos publicarlo», dijo ella. «No solo en línea. En impresión. Esto es algo poderoso». ¿Podría ser que el mundo quisiera mi voz ahora más que nunca? El libro llegó a los estantes bajo un sonido. M. Harwell, y para mi sorpresa, comenzó a ganar tracción.
Los foros en línea compartieron citas. Los lectores dejaron críticas sollozantes. Esta historia curó una herida que ni siquiera sabía que tenía, escribió una mujer. Llamé a mi madre por primera vez en 10 años, dijo otro. Martín no tenía ni idea. Elizabeth aún menos. Pero eso estaba a punto de cambiar. Un mes después, recibí una invitación a un club de lectura que quería conocer al autor en persona. Estaba en un barrio no muy lejos de la casa de Martín. Sonreí cuando vi la dirección. El club, de mujeres de entre 30 y 60 años, me saludó con abrazos y lágrimas. Mi hijo me hace sentir invisible, dijo uno. Pero tu historia me hizo sentir poderoso de nuevo. Después, alguien publicó una foto de nosotros en línea. Se volvió viral. Se reveló que Harwell es una viuda de 74 años que escribe sobre el dolor de ser olvidada. No creerás quién lo vio primero. Elizabeth me envió un mensaje de texto esa noche. Solo una frase: ¿eres tú? No respondí. 2 horas después, Martín llamó. Me quedé mirando la pantalla hasta que dejó de sonar. ¿Por qué ahora, después de todo este tiempo? Pasaron 3 días. Entonces, una mañana, escuché un golpe en la puerta. Era Martín. Parecía cansado, pálido, no tan engreído como de costumbre. Mamá, dijo, ¿por qué no nos lo dijiste? Mi cuidado. ¿Qué te dice? ¿Que todavía me importa? ¿Que no soy solo una niñera para tu perro? Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Comí en el coche, Martín. Con el perro. Mientras cenabas con buen vino y filete mignon como si yo no fuera nada. ¿Por qué compartiría mi vida con personas que me tratan así? ¿Qué podría decir para deshacer el peso de esa traición? Él no habló. No por mucho tiempo. Luego se sentó en el sofá y puso su cabeza en sus manos. Mi equivoco, susurró. No me di cuenta de lo lejos que habíamos llegado. Lágrimas en sus ojos. Quería creer que eran reales. Pero incluso si lo fueran, ¿borraron los años de negligencia? ¿La humillación? ¿Podría alguien reconstruir un puente que habían quemado tan a fondo? Elizabeth vino al día siguiente, esforzando demasiado. Lo sentimos, dijo ella. Fue un error estúpido. La miré fijamente. Los errores son cuando te olvidas de cerrar la puerta. Lo que hiciste fue una elección. Ella se inmutó. Bueno. No puedes elegir cuando importo. Tengo valor todo el tiempo, no solo cuando es conveniente para ti. ¿Pero debería perdonarlos? ¿Debería dejarlos volver a entrar? Me preguntaron si vendría a cenar ese fin de semana. Dije que lo pensaría. Luego me fui, no por su casa, sino por una entrevista de televisión a la que me habían invitado. Las voces de los mayores están aumentando, dijo el anfitrión. Y M. Harwell está liderando la carga. Esa noche, compartí mi historia en vivo. Millones vieron. Mi bandeja de entrada explotó con soporte. Los extraños me trataron mejor que mi propia sangre. Y entonces, ocurrió el giro final. Algo que lo cambió todo. Algo que nunca esperé, especialmente de ella. El golpe en mi puerta llegó a las 7:14 de la mañana, justo cuando el sol de la mañana se derramaba a través de las cortinas y el olor del café fresco llenaba mi pequeño apartamento. Pensé que podría ser Martín de nuevo, tal vez con flores, tal vez con disculpas más vacías. Pero cuando abrí la puerta, no era él. Era ella. Elizabeth se paró allí, no con su habitual chaqueta de diseño o una de sus nubes de perfume de alta gama. Parecía deshecha. Sin maquillaje. Cabello recogido hacia atrás de forma desaliada. Sus ojos estaban rojos e hinchados. En sus manos, sostenía un periódico con mi foto en la portada y el titular. Olvidado, pero no silencioso. Leí el artículo, dijo ella, con la voz ronca. Leí todo el maldito asunto, y luego leí tu libro en una noche. No dije nada. Mi corazón palpitó una vez, lento y profundo.
¿Qué dijo ella aquí? Necesito que me escuches, continuó, entrando por la puerta. Mi equivoque. Tan equivocado. Y ni siquiera sabía lo cruel que me había vuelto. Le parpadé. ¿No sabías que hacer que alguien comiera en un coche mientras disfrutabas del filete mignon era cruel? No, susurró. No hasta que leí tus palabras y me vi a mí mismo en el villano. No me nombraste, pero Dios, sabía que era yo. Y me destrozó. Busqué sus ojos. Vi algo que no había visto antes, algo que parecía peligrosamente cercano al arrepentimiento. ¿Podría esta mujer estar realmente rompiendo? Provenía de una familia que me enseñó que las personas eran herramientas, dijo, agarrando el periódico con más fuerza. Mi madre usó a mi abuela como criada, no como persona. Pensé que eso era normal. Hasta ahora. Me enseñaste cómo es realmente el amor. Lo renundiste a todo por Martín, y nosotros no te dimos nada. Su voz se rompió. No merezco tu perdón. Pero lo estoy pidiendo de todos modos. Sentí que el silencio se envolvía a su alrededor. Era pesado. Vivo. Pero, ¿cómo perdonas a alguien que te trató peor que el perro? Me di la vuelta, fui a la cocina y le serví una taza de café sin decir una palabra. Cuando se lo entregué, empezó a llorar. Sollozos fuertes y desordenados. El tipo de llanto que haces cuando tu alma se abre y finalmente ves al monstruo en el espejo. Nos sentamos. Ella bebió el café con ambas manos como un niño asustado de derramarlo. Luego dijo algo que hizo que se me levantaran los pelos de los brazos. Quiero que vengas a vivir con nosotros de nuevo. Pero esta vez, en la casa de huéspedes. Ya he empezado a renovarlo. Será tu espacio. Sin expectativas. Sin ataduras. Solo, familia. ¿Fue esta redención u otra manipulación? No respondí inmediatamente. Pedí tiempo. Y durante las siguientes 2 semanas, sucedió algo inesperado. Elizabeth seguía aprovechando. Con comestibles. Con libros. Con recetas que ella quería que le enseñara. Incluso se unió a una de mis clases de repostería dominicales, usando un delantal que decía estudiante, no chef. Y las mujeres la amaban. Tal vez demasiado. ¿Los estaba ganando o ganándoselo? Luego vino el Festival del Libro. Emily me había invitado a hablar como invitada principal. Me paré en el escenario, con luces en la cara, cientos en la audiencia. Y justo en la primera fila, sosteniendo mi libro con notas adhesivas asomándose por cada esquina, estaba Elizabeth. Cuando hablé de ser borrada, ella lloró de nuevo. Cuando hablé de recuperar mi voz, ella se puso de pie y aplaudió primero. No fue performativo. Se sentía real. Pero la mayor sorpresa no fueron sus aplausos. Llegó durante las preguntas y respuestas. Tengo una pregunta, dijo, entrando en el micrófono. ¿Cómo reconstruyes la confianza con alguien que rompiste? La multitud se detuvo. ¿Y mi respuesta? No se reconstruye para ellos, dije lentamente, mirándola fijamente a los ojos. Reconstruyes junto a ellos, ladrillo por ladrillo, sin exigir ser bienvenido de nuevo. La confianza no es algo que tú arregles. Es algo que ganas, silenciosamente, consistentemente, a lo largo del tiempo. Ella asintió y se sentó de nuevo, se segó las lágrimas. Y en ese momento, lo supe. Ella lo estaba intentando. Pero, ¿qué pasa con Martín? Martin permaneció distante. Él envió flores. Él envió un mensaje de texto. Llamó solo una vez, para decir que estaba orgulloso. Pero su ausencia se hizo más fuerte que sus disculpas. No lo había visto desde esa mañana en mi apartamento. Así que hice algo audaz. Me presenté en su oficina. Pasé directamente por la recepcionista, mis rizos plateados captando la luz, mis talones haciendo clic con propósito. Lo encontré a mitad de la reunión. Miró hacia arriba y se congeló. Me senté a su lado, saqué mi libro de mi bolso y lo puse frente a él.
Tienes que leer esto, dije. Cada palabra. Y luego tú y yo vamos a tener una conversación de verdad. Sin interrupciones. Solo tú, yo y todo lo que dejaste sin decir. ¿Por fin se enfrentaría a la verdad? 2 días después, nos conocimos en un café tranquilo. Sin distracciones. No hay perro. No, Elizabeth. Martín parecía desgastado. Como si el peso de 1000 arrepentimientos tácitos se hubieran asentado finalmente sobre sus hombros. Lo terminé, dijo en voz baja. Y lloré. Mamá, no solo te fallé, te borré. Ni siquiera sé cuándo dejé de verte como una persona. Su voz se rompió. Seguí imaginándote en ese coche, comiendo comida fría junto al perro. No puedo perdonarme por eso. Me incliné hacia adelante. No necesitas perdonarte a ti mismo ahora mismo. Tienes que mostrarme quién eres ahora. Muestran que has cambiado. Mi hijo todavía estaba allí, enterrado bajo años de orgullo. Hablamos durante horas. Sobre su infancia. Sobre cómo James solía sentarse con él en el garaje mientras construía coches de juguete. Sobre cómo renuncié a una beca completa para cuidar de él. Sobre cómo la maternidad casi me había tragado entera, pero lo había hecho con amor, nunca me arrepiento. Y por primera vez en años, Martín escuchó. Realmente escuchado. Pero, ¿podrían las palabras reparar lo que el tiempo había arruinado? Dimos pequeños pasos. Almuerzos semanales. Conversaciones abiertas. Terapia. Sí, terapia de verdad, algo en lo que nunca pensé que vería a Martín entrar. Y poco a poco, empecé a creer en su transformación. Luego llegó el día que nunca vi venir. Se paró en el escenario a mi lado en otra charla sobre el libro y dijo por el micrófono: yo era el hombre de este libro. El que le falló a su madre. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser mejor que eso. La habitación explotó con aplausos. Pero, ¿era esto solo la mitad de la historia, o el comienzo de una nueva? Nunca imaginé que llegaría el día en que me sentaría en la primera fila de un evento de libros, flanqueado por mi nuera una vez distante y mi hijo recién humillado, viendo a la gente ponerse de pie no porque fuera la madre o viuda de alguien, sino porque me había convertido en alguien para ellos. Alguien que vieron. Alguien a quien respetaban. Los aplausos tronaron en mis oídos, pero fue el silencio entre esos aplausos, el peso de lo que significaba, lo que más se apoderó de mi corazón. Pero la curación, había aprendido, no era lineal. Y justo cuando crees que el pasado se ha asentado, se levanta de nuevo, jadeando por aire. Porque esa noche, mientras caminábamos de regreso al coche después del evento, un hombre se me acercó con una sonrisa que me retorría el estómago. No lo había visto en casi 40 años. Y su regreso abriría un secreto que había enterrado tan profundamente que ni siquiera Martín sabía que existía. Su nombre era Henry Caldwell. Él había sido una vez mi primer amor, antes de James, antes de la maternidad, antes de que usara vergüenza como una segunda piel. Había desaparecido de mi vida cuando tenía solo 21 años, dejando una nota que nunca le mostré a nadie. Marlene, dijo, como si probara las sílabas lentamente. Reconocí tu cara en el cartel y solo tenía que venir. No podía respirar. ¿Qué estaba haciendo aquí, después de todo este tiempo? Martín notó la forma en que me congelé. Mamá, ¿está bien? Preguntó acercándose. Asentí rígidamente y forcé una sonrisa. Henry parecía mayor, claro, pero la misma suavidad vivía en sus ojos. Me entregó una tarjeta. Solo quería decir: sigues siendo la mujer más fuerte que he conocido. Luego se fue. Y con él, la respiración que había estado conteniendo durante décadas. ¿Por qué había vuelto ahora? Esa noche, mucho después de que Martín y Elizabeth se hubieran ido a casa, me senté en mi porche y sostuve la tarjeta estrechando la mano. Dentro había un número. Un simple mensaje: si alguna vez quieres hablar, te debo más que una disculpa. Te debo la verdad. No dormí.
No pude. Mis pensamientos retroedieron como una tormenta. Verás, lo que Martín no sabía, lo que nadie sabía, era que antes de casarme con James, había estado embarazada. Y Henry se había ido. Y había perdido a ese bebé. Y enterré ese dolor tan profundamente que fingí que nunca sucedió. Pero, ¿por qué ese recuerdo estaba arañando su camino hacia la superficie ahora? A la mañana siguiente, lo llamé. Nos conocimos en un parque tranquilo bajo un roble de color óxido. Se sentó en el banco, y cuando me acerqué, se puso de pie, incómodo como un colegial. «¿Te ves como lo recordaba?», dijo, sonriendo a través de ojos nerviosos. «No lo haces», dije claramente. Los dos nos reímos. Y entonces, así como así, la presa estalló. Me dijo por qué se fue. ¿Por qué corrió? Como su padre había amenazado con repudiarlo si se quedaba conmigo. Cómo pasó años tratando de encontrarme, pero nunca tuvo el valor. Ni siquiera sabía sobre el bebé, susurró. Si tuviera. Tendrías que. Interrumpí. ¿Se quedó? ¿Se casó conmigo? Arreglado todo. Miró hacia abajo. ¿Podría perdonar a un hombre que me abandonó durante el momento más frágil de mi vida? No estoy aquí para arreglar el pasado, dijo. Sé que no puedo. Solo quería que supieras que no te habían olvidado. Esas palabras me destrozaron. Porque la verdad era que me había sentido olvidado. No solo por Henry, pero por todos a los que les he dado pedazos de mí mismo. Mis padres. Miss Swaygrove. Mi hijo. Todo el mundo. Pero por primera vez, me di cuenta de algo poderoso. Me había acordado. Y tal vez, eso era lo que realmente importaba. Al principio no le conté a Martín sobre la reunión. Algunas verdades merecen tiempo. Otros exigen silencio. Pero me di cuenta de que algo estaba creciendo dentro de él también. Una transformación, sutil pero constante. Comenzó a ser voluntario con un programa de alcance para personas mayores. Elizabeth comenzó a hornear y donar pasteles a un refugio local para mujeres. Ya no solo se disculpaban. Se estaban convirtiendo. ¿Pero fue suficiente? Una tarde, mientras caminábamos por el mercado de agricultores, Martín se volvió hacia mí y me preguntó: ¿crees que llego demasiado tarde? Me detuve en mi camino. ¿Demasiado tarde para qué? Por ser el tipo de hijo que te mereces, dijo, con la voz agrietada. Lágrimas ardieron detrás de mis ojos. Le di la mano, le di una palmada en la mejilla como no lo había hecho desde que era un niño, y le dije: no. Nunca es demasiado tarde para empezar a amar a alguien de la manera correcta. Y así como así, algo cambió entre nosotros. Pero la prueba más grande aún estaba por llegar. Fue idea de Elizabeth invitarme al viaje familiar. Un fin de semana en un resort de lujo. Acceso completo. No hay perros. No hay asientos traseros. No esconderse. Me reservaron mi propia suite. Citas con el spa. Servicio de habitaciones. Se sentía como una disculpa que había crecido raíces y floreció. Pero cuando nos detuvimos en el círculo de ballet de ese complejo de 5 estrellas, la misma cadena donde una vez habían cenado mientras comía en el coche, sentí que algo apretado se enrollaba en mi pecho. ¿Sería esto una curación o un fantasma? Esta vez caminaron a mi lado. Elizabeth me agarró la mano mientras pasábamos por las puertas de cristal. Martín presionó suavemente su palma contra mi espalda. Y cuando nos sentamos en esa larga mesa de lino blanco, sucedió algo increíble. El camarero se acercó y dijo: «El chef ha preparado algo especial en su honor, señora Harwell». Elizabeth Brillo. «Es tu pastel de limón». Le dimos la receta. Miré hacia abajo el plato con adornos dorados mientras las lágrimas se unían a mis ojos. Pero esta vez, no eran por el dolor. ¿Era esto lo que significaba cerrar el círculo? Después del postre, Martín se puso de pie e hizo un brindis tranquilo. A las segundas oportunidades, a las cosas rotas que se hacen completas,
y a la mujer que me enseñó lo que realmente es el amor, sobreviviendo cuando le dimos todas las razones para desaparecer. La mesa se quedó en silencio. Me temblaban las manos. Porque en el fondo, sabía que algo aún persistía, algo tácito. ¿Qué pasaría si la última pieza de curación requiriera la única cosa que nunca había hecho realmente? La tostada resonó a través de mis huesos mucho después de que los vasos tintineantes se hubieran asentado. Me senté quieto, el delicado tenedor descansando entre mis dedos, mi pastel de limón ahora un borroso a través de lágrimas que me negué a dejar caer. Las palabras que Martín pronunció fueron hermosas. Sincero. Pero solo fueron parte de la curación. Había dado tanto de mí mismo, madre, esposa, cuidador, sacrificio, silencio, pero nunca la verdad. No toda la verdad. No es la verdad que llevaba como una piedra en mi pecho todos los días durante 53 años. Porque incluso en su redención, no me conocían del todo. Y sabía que había llegado el momento. Era hora de que Martín aprendiera lo que había enterrado. Más tarde esa noche, le pedí que se sentara conmigo solo en el balcón de la suite. La luz de la luna pintó su cara de plata pálida, y por un momento, se parecía a ese niño pequeño de nuevo, el que solía llorar cuando tenía que salir de la habitación, el que se aferraba a mi falda como si yo fuera todo su mundo. Respire profundamente. Tengo que decirte algo, dije. Su expresión cambió, preocupado, cauteloso, inseguro. Y luego hablé. Acerca de Henry. Sobre el embarazo. Sobre la pérdida. Sobre cómo había caminado a casa desde esa clínica bajo la lluvia, agarrando mi estómago vacío como si pudiera llenarlo de nuevo. Sobre la vergüenza. Sobre el silencio. Sobre el peso de fingir que nunca sucedió. ¿Me odiaría por guardar ese secreto? No habló durante mucho tiempo. Podía sentir sus pensamientos acelerados. Su mandíbula se apretó. Luego se desencadena. Luego se apretó de nuevo. Yo tenía un hermano o una hermana, susurró finalmente. Sí, dije. Pero los perdí. Y también me perdí a mí mismo. Me miró, con los ojos vidriosos. Lo levaste solo. Asentí. Todo este tiempo. Sí. El siguiente sonido que escuché no fue ira. No es culpa. Era él rompiéndose. Y no pude detener las lágrimas cuando susurró. Siento mucho que hayas tenido que vivir eso sin nadie. Siento no haberte visto nunca como alguien que tenía una vida antes que yo. Solo vi a la madre. No la mujer. ¿Acababa de decir lo que me había estado doliendo escuchar toda mi vida? Se acercó a mi mano. Gracias por confiar en mí con esto. No podía hablar. Solo dejé que el silencio responda por mí. Observamos las estrellas durante lo que parecía horas. Y sentí, por primera vez en décadas, luz. Como si la verdad hubiera sacado algo de mi pecho que el dolor por sí solo nunca podría. Pero justo cuando la paz comenzó a asentarse sobre mí, mi teléfono zumbó. Y ese mensaje lo destrozó todo. Era de Emily, mi editora. Ella quería volver a publicar The Garden Doente Forget, pero esta vez, con mi nombre completo. Mi verdadera historia. Sin seudónimo. Una memoria. Crudo. Sin filtrar. Cada herida, cada cicatriz. Todo lo que me había hecho quien era. Creo que el mundo está listo para conocer a Marlene Carter, escribió. Y creo que estás listo para ser visto. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiendo. ¿Estaba realmente listo para que todos supieran lo que le había ocultado a mi propio hijo durante medio siglo? Le mostré el mensaje a Martín. Su primera reacción me sorprendió. Hazlo, dijo al instante. Mamá, el mundo necesita esto. Tu historia ya no es solo tuya. Pertenece a todas las mujeres que alguna vez han sido silenciadas. Ya has salvado vidas. Esto podría cambiar muchos más. Lo miré entre lágrimas. Incluso si expone nuestros fracasos. Pregunt. Él asintió. Que nos vean fracasar. Pero deja que vean cómo te levantaste de todos modos. Esa es la historia. Ya no protegía su imagen. Él estaba protegiendo mi verdad. ¿Era esto lo que realmente parecía la redención?
Llamamos a Emily a la mañana siguiente. El proceso comenzó rápido. Entrevistas. Verificación de hechos. Fotos. Los recuerdos que había guardado en cajas durante décadas ahora están esparcidos por las mesas. Cartas de amor, ropa de bebé, formularios del hospital y ese horrible recibo amarillo de la clínica. Fue brutal. Pero también fue hermoso. Y entonces, sucedió algo milagroso. La gente empezó a acercarse. Miles de ellos. Mujeres en hogares de ancianos. Hombres en hospitales. Niños que nunca habían conocido a sus abuelos, pero que ahora estaban rogando a sus padres que los visitaran. Mis palabras ya no eran solo historias. Eran espejos. Y, sin embargo, algo dentro de mí todavía se sentía inacabado. Henry llamó de nuevo. Él había visto el artículo sobre las próximas memorias. Estoy orgulloso de ti, dijo. Y entiendo si no quieres volver a verme nunca más, pero todavía me gustaría sentarme contigo una vez más. Alicí como dos personas que sobrevivieron el uno al otro. Una parte de mí quería gritar. Una parte de mí quería ir. Así que fui. Nos conocimos en el mismo parque. El mismo banco. Pero esta vez, no hubo temblores. Solo dos personas mayores, desgastadas y más sabias, sentadas en el silencio dorado del otoño. Solía odiarte, dije en voz baja. Y luego olvidé cómo sentir cualquier cosa. Él asintió. Yo también solía odiarme a mí mismo. Nos sentamos en silencio. Los pájaros cantearon. Las hojas bailaron por la acera. Y luego dije lo más difícil de todo. Te perdono, Henry. Las palabras me sorprendieron incluso. Pero vinieron de algún lugar real. En algún lugar curado. Porque el perdón, había aprendido, no era permiso. Era libertad. Una semana después, me invitaron a hablar en la televisión nacional. En vivo. Hora de máxima audiencia. Dile al mundo quién eres, dijo el productor. Me paré en el backstage con mi vestido azul marino, el mismo que llevaba la noche en que me humillaron fuera de ese restaurante. Pero ahora, se aferró a una mujer diferente. Una mujer que se había encontrado en las cenizas del silencio. Cuando se encendieron las luces y el anfitrión me dio la bienvenida al escenario, el público se elevó. Todos ellos. De pie. Anamando. Y en algún lugar de la primera fila, Martín estaba allí. Lorando. Caminé hacia adelante, tomé el micrófono y le conté todo al mundo. Pero lo más importante que dije esa noche, puedes pasar toda tu vida esperando a que alguien te valore, o puedes decidir, ahora mismo, que nunca fuiste menos que digno. Entonces no. Ahora no. Nunca. Y la multitud se quedó en silencio. Porque cada alma en esa habitación lo había sentido. Pero, ¿qué haría el mundo con una verdad como la mía? La mañana después de la entrevista en vivo, me desperté y encontré mi teléfono sobrecargado. Llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, cientos de notificaciones parpadeando como fuegos artificiales. Pero no era solo la gente la que decía felicidades o eres tan valiente. Fue más profundo que eso. Era profundo en el alma. Un mensaje decía: he pasado toda mi vida dejando que mis hijos me traten como una carga. Esta noche, empaqué mis maletas y me fui. Voy a empezar a vivir de nuevo. Otro dijo: tu historia me hizo llamar a mi madre y decirle que la veo ahora. Veo todo lo que ella renunció. Y luego, escondido entre mil voces, fue uno que no esperaba. No me conoces, pero mi abuela murió pensando que nadie la amaba. Tus palabras me ayudaron a perdonarme por no haberme presentado a tiempo. Me senté en mi cocina, con el teléfono en mi pecho y lloré. Pero esta vez, las lágrimas no fueron para el dolor. Eran por la paz. ¿Realmente me había convertido en lo que más necesitaba en el mundo? Las memorias llegaron a las estanterías 3 semanas después. El jardín no olvida. El ajuste de cuentas de una madre por Marlene Carter. En cuestión de días, se editó en la lista de los más vendidos. Las librerías se quedaron sin copias. Los programas de entrevistas lo debatieron. Las redes sociales explotaron con el hashtag #de Garden Lives.
Pero no me sentía como una celebridad. Me sentí como un espejo, uno que finalmente reflejaba lo invisible. Elizabeth me llamó todas las noches durante la gira del libro. Ella también había comenzado a escribir, un ensayo titulado Como casi extrañé a la mujer que crió a mi marido. Martín vino conmigo a cada firma, cada discurso, cada silencio incómodo lleno de vergüenza o curación de otra persona. Y luego, en una lectura en Chicago, sucedió algo que nunca olvidaré. Una mujer se puso de pie en la última fila, temblando. Parecía de unos 60 años. Su voz era delgada. ¿Alguna vez has tenido justicia? Ella preguntó. No para tu libro. Para ti. ¿Alguna vez lo hicieron bien? Su pregunta me dejó boquiabierto. Porque la respuesta no era sencilla. ¿Podría la curación contar alguna vez como justicia? No obtuve la justicia que pensé que quería, le dije. No me vencé. No recibí disculpas envueltas en la perfección. Pero tengo algo más. Miré a la audiencia. Mi Byron. Se quedaron en silencio. Tengo que contar mi historia antes de que fuera demasiado tarde. Tengo que mirar a los ojos de las personas que me lastimaron y ver que algo cambia. Tengo que escuchar a mi hijo llamarme guerrero, no una carga. ¿Y eso? Esa era la justicia que necesitaba. La habitación estalló en aplausos. Pero detrás de eso, escuché sollozos silenciosos. El tipo de sollozos que significaban que algo estaban haciendo de nuevo. ¿Era eso lo que realmente era la justicia, una oportunidad para empezar de nuevo? Cuando regresé a casa, la casa de huéspedes que Elizabeth había estado renovando finalmente estaba completa. Tenía paredes amarillas suaves, una bañera con patas como la de mi infancia y un columpio en el porche que cruía lo suficiente como para arrugarme con nostalgia. Me mudaron con cuidado, como la realeza. Pero esta vez, no para ocultarme o controlarme. Para honrarme. Cada libro que había escrito, cada diario, cada receta, cada poema, se exhibió cuidadosamente en mi nuevo estudio. Encontré una nota en el escritorio, escrita a mano de Martín. Nunca fuiste solo una madre. Tú eras la historia que el mundo necesitaba. Gracias por sobrevivirnos. Lo sostuve como algo sagrado. Porque lo era. Ese domingo, nos reunimos para cenar. Elizabeth hizo mi vieja receta de pastel de carne. Martín pone la mesa. Incluso su Golden Retriever, Buster, llevaba un pequeño collar de corbata y se sentó cortésmente junto a mi silla como si él también tuviera algo que demostrar. Antes de comer, Martín se puso de pie y dijo, «Quiero decir una última cosa». Sacó algo de su bolsillo. Una llave. Esta casa, la casa de huéspedes, es tuya, mamá. No en préstamo. No prestado. Está a tu nombre. Tu espacio. Tu libertad. Te debemos eso y mucho más. Sacudí la cabeza, aturdido. ¿Pero por qué ahora? Me miró a los ojos. Porque nos enseñaste que el amor sin respeto es crueldad disfrazada de bondad. Y no queremos fingir más. ¿Fue finalmente este el regreso a casa que siempre había anhelado? Acepté la llave. No porque lo necesitara. Pero porque me lo había ganado. En sangre. En silencio. En capítulos y lágrimas y cenas comidas por perros. Esa noche, después de que todos se fueran, me senté en el columpio del porche y observé las estrellas. Y por primera vez, no me sentí viejo. No me sentí descartado. Me sentí como la tierra. El suelo que había sido pisoteado, llovido, congelado, y aún así, todavía, floreció de nuevo. Porque el jardín nunca olvida.